Durante los 80s y 90s, ser metalero en Argentina era cosa seria. El hecho de andar con pelo largo o camperas de cuero no era solamente una decisión estética. Esta vestimenta traía toda una carga simbólica, dado que, al igual que el punk o el hardcore, era un símbolo de resistencia contra un sistema opresor. Lamentablemente, producto de la sucesión de crisis económicas, jamás pudimos tener un representante en el circuito comercial como pasó con Metallica, por ejemplo. Y lo que es peor, gracias a las redes sociales, el metal argentino quedó asociado a sectores conservadores cuyo único objetivo en el mundo es criticar al reggaetón y antagonizar con el feminismo en defensa de la incorrección política. Lo cual es rarísimo porque el metal, y más en Argentina, supo tener su costado político o contestatario. Sin ir más lejos, se podría decir que el metal me volvió progre. Es por eso que en este video seguiremos haciendo un repaso histórico por el metal argentino para ver en qué nos equivocamos. Cómo pasamos de Hermética denunciando la crisis ambiental a metaleros negando el cambio climático. De eso se tratará este video. Entonces, sin más vueltas, iniciemos esta aventura a través del metal argentino de los 90s. Pero antes, aclaro algo. Este es el segundo video de una trilogía, así que si quieren saber qué pasó durante los 80s van a tener que ver el video anterior. Si no tienen tiempo o ganas, les dejo un mini repaso. El metal argentino se desarrolló de manera caótica en los 80s. La falta de recursos y el rechazo hacia este tipo de música hicieron que, durante este periodo, solo se haya consagrado una sola banda, B8. No cuento a Riff porque ellos eran la banda de Papo, quien ya era una figura reconocida dentro de la industria. La cosa es que, después de tan solo 3 discos, en 1987, B8 se separa, dejando huérfano al metal argentino. Aunque, lejos de terminar con la escena, esta separación daría paso a 4 bandas que se encargarían de definir el género durante los 90s: Orcas, Logos, Rata Blanca y la más importante, Hermética. Pero para seguir avanzando es necesario entender el contexto histórico. A finales de los 80s, el gobierno de Raúl Alfonsín se despedía en medio de una crisis económica acompañada por manifestaciones masivas en su contra, tanto por parte de sectores populares como de la burguesía argentina. De esta forma, en 1989, Carlos Menem, el candidato al peronismo, llega a la presidencia prometiendo la revolución productiva y el salariazo. Posteriormente promete la famosa nave a la estratosfera. Un sistema de vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera de tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Lejos de cumplir las promesas de campaña, especialmente la de la estratosfera, de la mano de Domingo Cavallo como ministro de Economía, implementa la ley de convertibilidad. En líneas generales lo que hizo fue atar la emisión monetaria al dólar, haciendo que cada peso argentino valga $1. Para sostener esto, se liberaron las importaciones, el país pidió un crédito al FMI y se privatizaron muchos servicios públicos. En consecuencia, la red de ferrocarriles y aerolíneas argentinas quedaron en la ruina. Recuerden este dato porque es esencial para entender el metal argentino. En principio el plan parecía no tener fallas, de hecho frenó la inflación y era mucho más fácil darse gustos que antes eran impensados, como importar ropa de marca o irse al exterior. Sin embargo, la industria nacional se fue destruyendo de a poco. Entonces, mientras algunos tomaban sol en Miami, una fábrica cerraba dejando cientos de personas en la calle. Quien supo interpelar a esta juventud castigada por el sistema fue Hermética. Luego de B8, Ricardo Iorio inicia un proyecto donde estaría al frente de la parte creativa. Para eso llama a Antonio el Tano Romano, el ex guitarrista de Cerbero, y a Fabián Spataro en la batería, quien recomienda a un joven cantante para voz principal de Hermética, Claudio Connor, el ex vocalista de Mark I. Al poco tiempo, Spataro deja la banda y entra Tony Scotto en la batería. Con esta formación firman un contrato con el sello Radio Trípoli, quienes fueron responsables de grandes discos de la escena pesada argentina como el compilado punk / hardcore Invasión 88. Con ellos se editan el LP homónimo Hermética de 1989. En lo personal, siempre lo consideré uno de los mejores discos metaleros del universo. Supieron tomar la velocidad de Motorhead o Metallica, pero con una impronta bien argentina. Mucha gente, y me incluyo en ese grupo, afirma que Hermética tiene varios elementos tangueros y de folclore argentino. En parte por el contenido lírico, el cual narra historias de obreros castigados por un sistema o cómo destruimos el planeta en nombre del progreso. Pero también se puede percibir la influencia del tango en los solos de guitarra. Muchos podrían ser reemplazados por un bandoneón. Este sonido tan particular se debe a que Iorio estaba muy interesado en lo autóctono y en transmitir un mensaje. Por eso las tapas de los álbumes remiten a paisajes gauchescos o tienen referencias a los pueblos originarios.
Datazo, por si dudaban de la conexión tanguera, en 1990 sacan un EP con covers, uno de ellos era Cambalache. Esta capacidad de retratar paisajes urbanos y la frustración de una juventud castigada los convirtió rápidamente en una banda de culto. Por eso, para 1991 sacan su segundo LP, aunque con un cambio de baterista. En lugar de Tony Scotto viene Claudio Strunz. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera. En este siguen más o menos la línea ideológica de su antecesor, con canciones como Gil Trabajador o Robó un auto, así como también describen paisajes urbanos como En las calles de Liniers. Pese a no haber llegado nunca a un público masivo, Hermética fue una de las bandas más importantes de Argentina gracias a su capacidad de interpelar a una juventud ignorada. Pero además, tanto a nivel musical como poético, eran excelentes. Con ellos nace una forma muy particular de pensar el metal argentino. Mientras las bandas de thrash norteamericanas hablaban de escenarios bélicos ajenos o futuros distópicos, Hermética describía escenarios de la vida cotidiana desde el metal. Con eso dicho, este abordaje del metal no puede ser adjudicado solamente a Hermética. Creo que se debe más a un clima de época. Si nos ponemos a analizar otros proyectos, vamos a encontrar un sonido similar, como pasa con Orcas, la banda del ex B8 Osvaldo Civile. Orcas es una banda difícil de resumir, de hecho cuenta con una de las discografías más largas del metal argentino, pero podríamos separarla en dos etapas, Orcas con Civile y Orcas post 2000. En esta primera etapa tuvieron una propuesta bien thrash, más cercana al sonido norteamericano, aunque no era meramente una copia de Anthrax. Tiene una impronta argentina debido a las letras, sumado a la forma medio desprolija de tocar que tenía Civile. Lamentablemente, en 1999, Civile muere y tras su muerte el sonido de Orcas cambia bastante. A mucha gente no le gustó para nada el cambio, pero Orcas supo tener grandes álbumes como el homónimo del 2002 o Demencial del 2004. Además, la voz de Walter Meza es una de las mejores del metal argentino. Antes de seguir me gustaría mencionar dos bandas importantes que no tienen relación con B8, pero sí comparten una misma filosofía. Una de ellas es Las Brujas, la primera banda argentina femenina de metal. Sacando la cuestión de género, tenían temazos medio thrash o speed metal. La otra es Tren Loco, aunque ellos eran más heavy clásico, pero compartían el mensaje de Orcas y Hermética. Datazo de color, Tren Loco ganó una especie de batalla de bandas y terminaron tocando en Japón. Esta forma cruda de ver el mundo va a quedar plasmada en dos eventos claves. El primero es el compilado Trash de 1992, editado por Radio Trípoli y gestionado por Tommy Moya, manager de Hermética y B8. En este vamos a encontrar algunas de las bandas thrash más importantes de Argentina, como Nepal, Lethal, Rapier y Genocidio, para nombrar algunas. Me sorprende que la mayoría de los artículos o documentales sobre el metal argentino ignoran por completo la existencia de este compilado y de los artistas que lo integran. Por ejemplo, Lethal editó 7 discos. Nepal, por su parte, editó 3 álbumes celebrados por la prensa de ese entonces, y como si fuera poco, en uno de ellos, Manifiesto de 1997, tienen colaboraciones con artistas de Angra y Blind Guardian. El otro evento relevante es el festival organizado por Radio Olmos, el cual tuvo como sede el penal de Olmos. Si les interesa, hay un documental al respecto. Ahí participaron Hermética, Lethal y una banda que recién se estaba formando, Animal, pero de ellos hablaremos después. Más allá de lo atípico que resulta un recital en medio de una cárcel, habla de una postura ante la vida. El thrash argentino le hablaba al marginal. En cierta forma, ellos se veían reflejados en estos sectores olvidados por la sociedad. Por eso se creó un vínculo tan fuerte con el público. Ahora, en paralelo teníamos bandas con un sonido más clásico y positivo, se podría decir. Una de ellas es Logos, la banda de metal cristiano liderada por Alberto Samarvide, ex cantante de B8. Si bien eran un grupo de metal cristiano, compartían la desesperanza de sus colegas, aunque ellos proponían como solución a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no encajaban tanto con quienes querían salir a romper todo.
Aún así, siempre se les tuvo cierto cariño debido a su pasado vinculado a B8. Quienes realmente dividieron las aguas fueron los muchachos de Rata Blanca. Esta banda fue formada por Walter Giardino, luego de su paso fugaz por B8, donde conoció a Gustavo Roweck, el ex baterista de B8. La idea era hacer un grupo con proyección internacional, dado que para Giardino el metal argentino no tenía futuro. O sea, mientras Hermética ponía imágenes de pueblos originarios en las tapas de los discos, ellos mandaban demos a Inglaterra. Y no lo digo como una crítica, el punto es ilustrar de dónde viene la rivalidad. Ellos tienen un sonido más melódico ligado al metal clásico y hasta el power metal, más que nada en su segundo LP, Magos, Espadas y Rosas, donde incorporan como voz principal a Adrián Barilari, quien se convertiría en la voz principal de Rata Blanca por excelencia. Este sonido más prolijo los convirtió en un éxito económico. De hecho, fueron la primera banda de metal que mezcló un disco en el exterior. Gracias a este nivel de compromiso, pudieron llegar al circuito mainstream con baladas como Mujer Amante, por ejemplo. Ahora, la rivalidad entre estas dos posturas excede al metal argentino. Lo mismo pasó con el metal más extremo y el glam a lo largo del mundo. Pero acá creo que era un poco más extrema la cosa, porque algunos músicos se encargaron de fomentar esta rivalidad. El caso más célebre fue Ricardo Iorio, quien empezó a cuestionar qué tan genuinos o varoniles eran los muchachos de Rata Blanca. Cuando tenía 15 años y pasaba con el pelo largo, homosexual, son inglés. Ahora me gritan, Rata Blanca, chao Rata Blanca. O sea que me parece que hay una evolución. Producto de esta rivalidad, el metal más blando, entre comillas, tuvo su propia discoteca, Halley, creada por Mario Ian, el ex cantante de Hellion. Ahí podrán encontrar artistas de la talla de Kamikaze, Alacrán y Huff, todos con un sonido más clásico. Cabe resaltar que no era un lugar exclusivo para el glam, era una cosa más del público. Ahí se presentaron bandas de thrash como Lethal, Orcas y los mismísimos Creator. Entonces, sacando el tema de las rivalidades, el metal parecía estar en su mejor momento a nivel mundial. Ya para los 90s era un fenómeno masivo, recordemos que por esa época salió el álbum negro de Metallica y Vulgar Display of Power de Pantera. En lo que respecta a Argentina, tuvimos artistas de renombre tocando en el país, como Black Sabbath, Pantera, Sepultura y Motorhead, para nombrar algunos. Al mismo tiempo, en la estación de radio Rock and Pop aparece el programa La Heavy Rock and Pop, conducido por Alejandro Nagy y el ruso Berea. En este momento se da un fenómeno bastante curioso, dado que, producto de la popularidad de Guns N' Roses o Metallica, el pelo largo se traslada a otros géneros musicales, como la música pop o la cumbia. Es gracioso porque hasta algunas bandas de cumbia parecían bandas de power metal. Acá es donde más o menos empieza la rivalidad con la cumbia, porque estaban banalizando el pelo largo, el cual en su momento fue un símbolo de rebeldía. Hoy esto parece inverosímil, pero en su momento tener el pelo largo era un acto de rebeldía extrema. Así fue como algunos artistas decidieron dejar la melena, como fue el caso de Ricardo Iorio. Dejando de lado el largo de las cabelleras, la historia del metal argentino se complica a mediados de los 90, cuando Hermética, después de su tercer LP y de haber llenado el Estadio Obras, se separa. Sin previo aviso, esta legendaria banda llega a su fin. Nunca se conoció el motivo de la separación y hay varias teorías al respecto, pero quien parece haberse distanciado de la banda fue Ricardo Iorio, porque al poco tiempo, en 1995, inicia otro proyecto musical llamado Almafuerte, en honor al poeta argentino que usaba ese seudónimo. Al igual que pasaba con Hermética, rescataba la tradición argentina, como pasaba en Desencuentro o Samba de la Resurrección, así como también narraba historias cotidianas como Dijo el droguero al drogador o El pibe tigre. Todo esto con un sonido más directo y grubero, el cual se debe en parte a la guitarra del Tano Marcielo, un guitarrista virtuoso que ya tenía cierto prestigio tras haber tocado en bandas como El Reloj. No planeo detenerme en la discografía de Almafuerte porque cuenta con 8 discos que van del 95 al 2012. Para mí los primeros 4 son los mejores, pero es solamente una opinión personal. El resto de los integrantes de Hermética armaron Malón con Carlos Cuadrado en el bajo. Ellos sí retoman el thrash, pero con una producción musical más pulida. Si bien seguían cantándole a la clase obrera y a los pueblos originarios, incluían canciones un tanto más oscuras como Castigado por herencia, la cual cuenta la historia de un niño golpeado por su padre.
El tema del Malón y Almafuerte es medio sensible dentro del metal porque existió una rivalidad por parte del público, pero también entre los músicos. Y como si fuera poco, se mete la cuestión política, dado que Malón tenía una ideología más de izquierda, mientras que Iorio se fue acercando gradualmente cada vez más a la extrema derecha. Más adelante hablaré de esto en particular, pero quien vive en Argentina ya conoce sus posturas extremas. Pero volviendo a la historia, hay quienes dicen que esta pelea habría dañado el metal argentino. Para mí es completamente falso, todos los géneros musicales tienen disputas y puristas. Para darles un ejemplo, en el hip hop estadounidense está el eterno beef entre la costa oeste y la costa este. Lo mismo pasa acá con la mal llamada escena trap, hay cantantes que viven de los pleitos entre raperos argentinos. Lo que sí fue propio de esta época fue la cultura del aguante, es decir, gente dispuesta a dejar la vida por la banda, y lo digo de forma literal. Aunque esto no era patrimonio del metal, toda la música fue así y en parte sigue siéndolo hasta el día de hoy, pero bueno, recuerden este dato para un video futuro. Si algo dañó el metal argentino fue la crisis económica. Con la llegada indiscriminada de las importaciones se destruyó la industria nacional, por lo tanto los músicos solo podían acceder a equipos importados, los cuales con el tiempo se fueron encareciendo. Sumado a esto, la falta de ferrocarriles hizo que iniciar un tour a lo largo del país sea extremadamente caro. Por eso, la escena metalera se concentró en Capital Federal y alrededores. Como si fuera poco, la gran oferta de shows internacionales afectó directamente a la escena local. El público priorizaba ver a aquellos artistas que solo conocían por fotos. Como resultado, el metal argentino quedó relegado a espacios chicos como el Teatro Arlequines o el mítico Cemento. Sin embargo, entre tantas malas noticias, hubo un evento que reivindicó al metal. Pero para entender esto hace falta un poco de historia. Como les dije en el video anterior, durante la presidencia de Alfonsín sacaron las leyes de obediencia debida y punto final, las cuales frenaban los juicios de lesa humanidad. Más adelante, en la presidencia de Carlos Menem, aparece el infame indulto para perdonar a los represores. De ahí en adelante empiezan una serie de protestas masivas y pedidos de justicia llevados a cabo por organizaciones de derechos humanos. En este contexto, las Madres de Plaza de Mayo organizan un festival que posteriormente se transformaría en un disco. Este contaba con la participación de artistas de la talla de Divididos, Los Piojos y hasta Bono de YouTube. Pero lo más importante es que incluyeron bandas de metal como Rata Blanca, Animal y Malón. Ahí es cuando gran parte de la sociedad descubre que el metal no era meramente una rebeldía sin sentido. Sin ir más lejos, durante mucho tiempo fueron los únicos denunciando la dictadura militar. De acá en adelante, gradualmente el metal empieza a ser aceptado dentro del rock nacional como una expresión más, aunque más allá del reconocimiento, se venían tiempos difíciles para el país. Pero de eso se tratará el próximo video. Si algo aprendí durante este repaso es que separar al metal argentino de la política es completamente imposible. Si bien es cierto que nunca hicieron política partidaria y se encargaron de demostrar su desencanto hacia la clase política, el metal argentino es una expresión política en sí. Es decir, un sector del metal argentino durante los 90s no tuvo un rol pasivo, sirvió para canalizar la bronca y la frustración de una juventud marginada tanto por la dictadura como durante los procesos democráticos. Este compromiso con la realidad y las ganas de vivir en un mundo mejor es hacer política, si no, no se me ocurre cómo llamarlo. Entiendo la imposibilidad de hacer generalizaciones con un movimiento tan masivo, tampoco creo que la música deba tener necesariamente una función social, pero es innegable que cierto sector se plantó como una herramienta de cambio. Cuando se intenta despolitizar el movimiento metalero argentino, lo que están haciendo es banalizar un movimiento artístico con un compromiso admirable. Si bien no creo que el arte vaya a cambiar el mundo, sirve para instalar un debate. Entonces, la discusión no debería ser si el metal puede o no ser político, porque la realidad lo confirma. Tal vez la pregunta seria es hacia dónde orientar esa militancia. En 2002, en medio de una protesta, dos jóvenes, Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, fueron asesinados por la policía. Una de las últimas fotos de Maximiliano fue con su remera de Hermética. Ese para mí es el lugar del metal argentino, no en YouTube criticando a Bad Bunny. Y con eso voy a cerrar este video. Agradezco a quienes vienen siguiendo la serie, fueron videos medio difíciles de hacer, debo admitir, pero bueno, creo que han quedado bien. Así que me despido no sin antes agradecerle a los miembros del canal, la gente que dona mensualmente dinero para que este canal pueda seguir existiendo, o quienes tocan ahí el botón de super like, o me siguen en redes sociales, comentan, y hacen todas esas cosas que hacen que estos videos sean posibles. Nuevamente, gracias por ver y nos estaremos viendo la semana que viene para cuando termine esta serie.